Ya volvimos, el poder de la mañana, el equipo casi completo. Sí, señor. Luis Veras, José Checo y yo. Tenemos nuestro invitado en el día de hoy porque vamos a hablar sobre economía, sobre desarrollo y sobre un montón de cosas. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Mañana, al doctor o licenciado. Licenciado. Todavía. A quien vamos a entrevistar en el día de hoy, pero se me travió el nombre. ¿Qué fue? Juan de Jesús Juan Pimentel de Jesús Toribio. Pimentel y Toribio. Así es, vicesecretario de Quinigua. ¿Usted es de Quinigua? Ciertamente no. Yo soy de Dajabón. ¿De Dajabón? Ya resido aquí hace 20 años. Bueno, ya. Vicesecretario por la bandera de Santiago. Vicesecretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo y experto en materia financiera. Y fiduciaria también. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Los buenos días para usted, licenciado Juan de Jesús. Nos complace muchísimo que usted se encuentra en nuestro espacio, El Poder de la Mañana. Y vamos a empezar con algo básico, porque la mayoría del pueblo dominicano no conoce, vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar de fiducia también. La gente no conoce muy bien ese término, dónde alcanza la palabra, dónde alcanzan los negocios cuando interviene la fiducia. Nos gustaría que usted comenzara explicando lo básico, ¿qué es la fiducia? Bienvenido. Gracias a todo el elenco, el señor Fran Burgo, Luis Vera y el señor José Checo. Gracias por la invitación a este programa El Poder de la Mañana, un programa que ha calado en todo el corazón, no solo del Cibao, sino del país. Sí. De modo que gracias por la invitación y espero que estos momentos que vamos a compartir aquí podamos sacarle el mejor de los provechos. Respondiendo a su pregunta, don José, el término fiducia es un término que desde que se escucha y se conoce te brinda seguridad. Los fideicomisos en los países anglosajones datan de cientos de años. Aquí, en el 2011, fue promulgada la ley 189-11, que vino a traer a colación los fideicomisos inmobiliarios. Con eso iniciamos. Iniciamos con los fideicomisos inmobiliarios para poder contrarrestar ese déficit habitacional que existía y para traer consigo un aditivo, o más bien un apalancamiento a ese sector construcción para que se pudieran interesar y le pudiera hacer sentido trabajar en la construcción de bajo costo. Aquí, para ese entonces, nosotros teníamos un déficit habitacional de 2,5 millones de unidades habitacionales, de vivienda para el país. Imagínense que de 2011 a la fecha, la demografía nacional ha crecido cerca de un 25%, y hoy por hoy todavía no estamos ni cerca de poder contrarrestar o cubrir ese déficit que existió en ese momento cuando vino a tratar de contrarrestar ese déficit habitacional en el 2011. Creo que los gobiernos que han sucedido luego de esa promulgación, entiendo que han tratado de hacer el intento, cada uno. Vemos en su justa dimensión y unos con más ahínco que otros, pero todavía le queda corto. Yo entiendo que es un reto para los gobiernos y gobernantes futuros de poder terminar o acercarse a ese déficit, que esa cobertura esté cada vez más completa. Déjame, dentro de ese contexto, una pregunta. ¿Habrá un momento en que logremos minimizar, por lo menos no borrar, minimizar, porque es imposible borrarlo, por el entendido de que tenemos una población creciente, aunque ralentizada en la natalidad, pero creciente como quiera, porque los niños de hoy mañana van a requerir viviendas
O sea, que es un eterno construir y construir, aunque hay otros que desaparecen y ya cuando desaparecen la vivienda que utilizan es en el Camposanto. Pero habrá un momento en que nos acerquemos casi al cero de la deficiencia, del déficit de vivienda. Bueno, esa es una buena pregunta. Los países, cuando logran su desarrollo, lo acortan ese déficit habitacional a un 30-35% versus el per cápita de cada país. A nosotros, siendo un país todavía en vía de desarrollo, no que se nos hace imposible poder situarnos en el promedio general, Sí. sino que nos toca, por cultura, por un tema de programación, de educación sobre todo, nos toca tratar de acercarnos a eso. Para todo el mundo siempre se ha dicho de que la vivienda es lo más deseado, lo más importante para tú crear un hogar. Aquí todavía no tenemos la cultura de nosotros primero tener la casa y luego contraer matrimonio. Nosotros compramos el carro primero, no casamos y luego entonces pensamos en que si nos llega una bonanza, pues construiremos nuestra casa. Y cuando llegan los muchachos también. Exacto. Entonces, la educación desde la escuela debe de ir concomitantemente con esa programación estatal que se debe. Bueno, en inicio, nosotros vimos cuando este gobierno tomaba, que decía que iba a construir 1 millón de escuelas, 1 millón de unidades habitacionales en el primer año. Yo, que soy del sector y ya tengo manejando el tema de vivienda a bajo costo desde los últimos 5 años, yo sabía que eso iba a ser meramente imposible. Primero, porque la relación que existe entre el promotor desarrollador con ese producto de bajo costo y con el alza que ha sufrido los materiales, no se corresponde. Cuando tú ves que un producto bajo costo puede costar hasta 1.250.000 pesos, 2 habitaciones, tú dices, ¿cómo lo logran? ¿Serán magos? A pesar de que el gobierno subsidia y subvenciona algunos bonos, vivienda, bonitevis, todavía no se acerca o no le hace mucho sentido a ese promotor para poder incorporarse a ese programa de vivienda a bajo costo. Hay un detalle en este país. Este es un país que debía ser eminentemente agrícola, pero en cuanto a eso de la construcción, hemos visto que tierras como, por ejemplo, la de Moca y otros puntos agrícolas del país, San Francisco de Macorís, se han dedicado tierras que eran de vocación agrícola, para la producción agrícola, a la producción, al levantamiento de varilla y cemento. ¿Hay una dicotomía ahí o es un proceso normal que se produzca eso? Yo diría sí y no. Y digo sí que hay una dicotomía porque el Instituto Agrario Dominicano, de la mano con Agricultura, debe regular mucho las tierras fértiles. En otros países desarrollados, las tierras fértiles son intocables y solamente están destinadas para la producción nacional. Exacto. En nuestro país, con el tema de la coyuntura, de los favores que se dan mucho en estos medios, la regulación es pírrica, es muy mínima. Y entonces, vamos a entrar en otra materia, ya en la parte citadina. El crecimiento vertical, ¿qué representa o si puede llegar a representar una solución para bajar a ese 30% de muelle? Mire, los países que están en vía de desarrollo, yo decía ahorita, primero deben de velar por la educación desde casa, con una continuidad en la escuela, de que exista esa visión y esa relación maestro-estudiante. Y no solo en eso, sino también en el programa curricular,
que se debe de ir creando conciencia en el joven desde que va adoptando cierto criterio de análisis y eso, de cómo debe funcionar un país. Los países desarrollados, sus unidades habitacionales crecen de forma vertical. Ahí tú garantizas la mayor concentración demográfica en una zona y área ya predeterminada. No solo eso, la cantidad de tierra, de terreno que se utiliza es menor para una población mayor, y yo entiendo que eso obedece a una programación de Estado ya con visión de futuro mayor. Licenciado Pimentel, generalmente cuando se establece un fideicomiso, interviene una entidad bancaria, y el hecho de que participe una entidad con crédito público le da garantía a los involucrados en un proyecto, diríamos, habitacional o un gran edificio, una gran plaza, de que allí hay seguridad jurídica. Pero muchas veces detrás de eso hay grandes inconvenientes. El responsable de la obra no la termina, incursionan quizás de alguna manera dinero de origen oscuro, en fin, el fideicomiso no está tan garantizado como se ve desde afuera. ¿Qué usted puede explicar sobre eso? Mire, naturalmente, el fideicomiso viene a robustecer esa relación tripartita que existe. Y es un instrumento más que fiduciario financiero, pero sobre todo legal, que brinda a las partes una seguridad. Ahora bien, esas tres partes que fungen o que intervienen en esa conformación del fideicomiso es el fideicomitente beneficiario, el fideicomisario promotor y el fiduciario. En ese sentido, el promotor emite, como funciona es, el promotor emite un proyecto que va a desarrollar. El fideicomitente beneficiario se interesa por ese proyecto, y quien debe regular o está llamado a regular es la fiduciaria. Sin importar que el proyecto tenga luces o sombras, la fiduciaria debe velar porque lo que usted le prometió al beneficiario se cumpla al pie de la letra. No solo en términos inmobiliarios. Se han dado casos, pero las fiduciarias están llamadas a cumplir y a dar el seguimiento día tras día a esos proyectos. Que la ubicación que yo te liberé hoy fue la que tú pusiste en esta obra, no en aquella. ¿Quién es, en última instancia, de ese rejuego tripartista, quién es el más responsable? Bueno, en este caso la fiduciaria, porque el adquiriente, que es el cliente final, el que está confiando en que un proyecto se va a concluir, deposita toda la confianza, porque hay un fiscalizador intermediario. Entonces, en este caso, la fiduciaria, si el promotor no cumple, la fiduciaria está obligada por ley a sacarlo, así sea el proyecto del promotor. Si usted no cumplió... No, el promotor... Puede ser. El promotor, si es pública, es el gobierno. Exacto. Si es privada, pues es una compañía jurídica. Sí. O persona física pudiera ser también. Dentro del tema fideicomiso, podemos hablar también del crecimiento de la ciudad, crecimiento de la demanda y la realidad financiera actual del país para muchos sectores que desconocen todo esto. ¿A qué se debe precisamente el desconocimiento y el poco involucramiento del fideicomiso? Siendo esto una herramienta estrella para personas inclusive educarse en la parte financiera, poder tener un techo, poder tener una posibilidad de futuro en este sentido. ¿Cómo se puede lograr que todo el mundo se involucre con este tema? Muy buena pregunta. Mira,
yo entiendo que, y lo dije ahorita, el problema mayor o la génesis del problema nuestro radica en la educación. Y digo esto porque el principal obstáculo que tiene ese instrumento fiduciario está dentro de la banca. Está dentro de la banca. Mira qué dato más interesante. El principal obstáculo del fideicomiso está empezando en la banca. ¿Por qué? Ahí mismo, un paréntesis, ahí mismo, pero no pierda su línea de pensamiento. Dentro de ese primer obstáculo, hay que señalar que ciertamente son frustrantes muchos procesos para usted lograr obtener un fideicomiso en la banca. Ahí es que vamos. De personas jóvenes que se casan, tienen un empleo bueno, pero es por primera vez y quizás no han asumido un compromiso de esta naturaleza, pero no existe una confianza para que esto se desarrolle. ¿A qué se debe? Siguiendo la confianza siempre existe y vuelvo y digo, muy buena tu puntualización. Pero no se materializa. Muy buena tu puntualización. Yo ahorita hacía énfasis en la educación, la programación, la planificación. Yo he desarrollado fideicomiso en tiempo récord. Yo visité en un momento un cliente que me llamó y me dijo, yo quiero incursionar en el fideicomiso. Porque tengo programado empezar en 2 meses. Yo, que conozco la operativa y conozco el mercado, yo decía, bueno, de entrada te voy a escuchar, pero no creo poderlo lograr. Porque el histórico que yo tengo es que para desarrollar un fideicomiso se tarda 3, 4, 5 y hasta 6 meses. Sí. Por la falta de planificación y de programación cronológica de esos promotores. Y la evaluación que le hacen. Cuando yo llegué donde ese cliente, el cliente me dijo, mándame los requisitos que se requiere para conformar o estructurar un fideicomiso. Cuando yo llegué donde el cliente me esperó con el expediente listo, enteramente completo, con checklist, con una hoja de checklist. Eso fue martes. El jueves yo lo sometí a consejo y el consejo aprobó. Y ya en 21 días él tenía su RNC listo para operar. Eso es histórico. Y lo tomo de referencia porque nosotros estamos llamados a eso. Cuando ahorita yo decía que el principal obstáculo está en la banca, es porque usted va y le dice a un ejecutivo de banco, yo quiero hacer un edificio y necesito comunicarme con el área inmobiliaria de ustedes, porque lo quiero hacer con fideicomiso. El primero que le dice ahí a usted, ay, tú te estás poniendo loco, es el ejecutivo, por desconocimiento. Increíble. Sí. Por desconocimiento. Entonces, es algo que las fiduciarias, el gobierno, necesita hacer una campaña y hacer más énfasis en esto. Usted menciona el gobierno, porque usted entiende que existe poco apoyo por parte del gobierno ante el crecimiento inminente de la ciudad. Vamos a comparar una ciudad, por ejemplo, en el gobierno del doctor Balaguer, que lo que existieron fueron los multifamiliares de muchísimos lugares y más nada, pocos apartamentos y la poca demanda con todo esto, no de que todo el mundo quiere un apartamento ahora. Todo el que se casa, en gran parte de los casos, y apartamento, y construcción, y proyecto, por donde quiera. A veces yo digo que van a haber más apartamentos que gente para venderle, debido al crecimiento. Debido al crecimiento, no es una suposición mía. ¿Por dónde anda el déficit habitacional actualmente? Bueno, yo le dije ahorita que teníamos un déficit en el 2011 de 2.5 millones de unidades habitacionales. El apoyo del gobierno. Ahora mismo debe de andar en 2.4, 2.3. O sea que ha bajado un poco. Se han hecho unas 100.000 viviendas de allá. De allá a la fecha. No, quizás se hayan hecho más. Del sector privado. No, quizás se hayan hecho más, pero usted sabe que la demografía sigue evolucionando. Sí, claro, exacto. La explosión demográfica se mantiene. Sí, para tú poder contrarrestar, tú tienes que hacer... tomar un porcentaje de voy a contrarrestar el 25% hoy. Ya. Porque el crecimiento del 2010 a la fecha, demográficamente para nosotros, obedece a un 25%. No quiero que me deje de contestar el tema del apoyo del gobierno. Mira, el gobierno
o los gobiernos. Los gobiernos en sentido general. Los gobiernos están Checo, exacto. Porque eso no arrancó ahora, en este año. Los gobiernos están compelidos a abrazar este tipo de instrumentos fiduciarios. ¿Por qué? Porque a ellos le quita una presión social. Para ningún gobierno le es altamente atractivo de que se diga que el promotor Juan Pérez, que se le dio la licitación o el proyecto de vivienda Familia Feliz, de donde se van a nombrar 600, se van a beneficiar 600 personas, se cayó. A ningún gobierno le hace sentido eso. No, claro que no. O sea, ellos lo que quisieran es que esa licitación, que esa concesión que se obtuvo, se cumpla al pie de la letra, por un sinnúmero de razones, por mantener el sector más calmado, la población más contenta. No, y que se adjudican los logros de vivienda realizada como algo propio de su gestión, aunque no sea exactamente correcta. Mire, ahí yo le doy a ellos la razón. Bien. Porque, por ejemplo, cuando se ejecutan viviendas, Familia Feliz, Juan Bosch, por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, vamos a ver. Ciudad Juan Bosch, De este gobierno. Ciudad Juan Bosch, en este gobierno ha quedado corto. Bueno, vimos aquí en La Ciénaga, se desarrolló un proyecto de unas 200 viviendas, 270 viviendas. También, pero en La Barranquita se desarrolló otro. Ese es mi vivienda. Ahí debemos tener esa diferencia. ¿Y el de Alto del Yaque? El de Alto del Yaque, Familia Feliz. Ese desarrollado por promotores privados, pero bajo el programa de Familia Feliz. ¿Qué es el programa Familia Feliz? Familia Feliz, y es bueno que hagan esta puntualización. Familia Feliz era una dependencia de la presidencia que fungía con unos fondos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos operaban de forma descentralizada. Familia Feliz tenía un programa de levantamiento a nivel nacional para ver mediante la demografía existente y la deseabilidad de sus municipios, cuál era la intención de adquirir una vivienda y cuál era el poder adquisitivo en esas localidades. Familia Feliz, luego de hacer ese levantamiento, identificaba qué porcentaje de esas personas que intentaban adquirir una vivienda era meramente posible pagar una cuota en el Banco de Reserva, por decir algo. Luego de que ellos identificaban eso, entonces, al promotor que se acercaba, que te decía, yo tengo un terreno en Villa González, que quiero desarrollar un proyecto bajo costo, ¿qué ustedes tienen por ahí? Familia Feliz levantaba su carpeta y decía, bueno, en Villa González yo tengo que hay 250 solicitudes, yo te puedo dar el 30% de eso para que tú desarrolles. O sea, te daban insumos de informaciones. O sea, te daban insumos de informaciones, te ayudaban con la capacitación y con todo el acompañamiento de ese desarrollo. Hoy por hoy, Familia Feliz deja de ser centralizada y pasa, aunque sus fondos y sus seguimientos dependen mucho de la presidencia, pasa a ser una dependencia del MIBEP, algo que yo llamo un retroceso, porque era un programa que funcionaba al pie de la letra. ¿por qué es un retroceso en realidad? Bueno, porque es que cuando ya usted descentralizó y ve que el funcionamiento de un órgano es extremadamente efectivo, no hace nada con volver atrás a centralizar para poder crear ese cuello de botella con esas solicitudes que se hacían. El MIBE, así solo, con los problemas que ya tiene, son más que suficientes para cargarle uno que sí funcionaba. Juan Pimentel, hermano, licenciado, viendo las estadísticas, la realidad social y económica del país, donde los dominicanos, especialmente en el sector público y privado,
los salarios están muy deprimidos. El sueldo mínimo anda circulando entre los 21,000, el quintil más alto, 22,000, 21,000 pesos. ¿Qué cantidad de la población dominicana está en capacidad de pasar una evaluación para aprovechar, digamos, un fideicomiso de construcción de viviendas? ¿Cuáles? ¿Verdad? Cuando hay la intermediación de una entidad bancaria que lo evalúa. Sí. ¿Qué por ciento? ¿Verdad que es mínimo? Muy mínimo. Por múltiples razones. Vuelvo y digo, por parte de... tiene mucha cuota de responsabilidad ahí, la falta de educación financiera sobre todo, la falta de planificación, la indisciplina, porque de esos proyectos que se llevan a cabo, vivienda familia feliz bajo costo, pasan a ser evaluados los adquirientes a un departamento del Banco de Reserva para ver cuáles de ellos... ¿Con mayor o menor rigidez que lo normal? ¿Cómo? ¿Con mayor o menor rigidez que lo normal esa evaluación? No, si supiera que siendo honesto, ese departamento que se llama Alianza Estratégica de esa entidad financiera hace un trabajo sigiloso, un trabajo, si se quiere, afable, porque ellos llevan al consumidor confianza y te dicen, mira, tú no aplicaste en este momento porque o no aprobaste en este momento porque tiene una mora en la tarjeta de crédito, págala y tráeme el voucher para yo poder o sea, siempre se dan ese no es el común denominador, porque hay otros que tienen deudas añejas que no están programados, no están programados, pero vaya sorpresa, ante todas estas fiscalizaciones o más bien evaluaciones, hay otros que lo logran sin pasar el filtro, sin importar que por eso mi pregunta tengan o no tengan problemas. Por eso precisamente la pregunta que por qué si tan rígido como lo común. Siempre tú sabes que hay su bache, su manejo. Porque eso tiene un tema político al final de la jornada. Totalmente. Cuando es un tema lo maneja político. el MIBET, eso fue lo que yo pensé, que es una entidad política bajo la dirección de un político y un gobierno, y tú dijiste, totalmente. Lo que pasa de atraso. Cuando era una entidad internacional, un banco que estaba apoyando el progreso como el BID. Lo que pasa Interamericano de Desarrollo. Sí, totalmente. Cuando lo maneja el MIBET, suceden este tipo de cosas. Porque cuando lo maneja Familia Feliz, bueno, ahora yo decía ahorita que ya Familia Feliz pasó al MIBET, aunque siguen operando de manera paralela. Pero veo esa nomenclatura. Igual, Familia Feliz tiene la facilidad o la permisibilidad de que interviene una serie de alianzas como público-privada, porque quien va a desarrollar es una constructora, una compañía privada, y quien va a aportar el bono ITEVI, el bono vivienda, el bono gas, el bono luz, el gobierno. Las facilidades de permisología, es el gobierno. Entonces, es más notorio en el tema del MIBET, porque casi siempre son programas sociales que buscan contrarrestar una zona vulnerable, que vamos a tener que desalojar cierta cantidad de personas. Entonces, en ese tipo de proyectos que interviene el MIBET, eso en menor proporción. O sea, tenemos desde el 2025, marzo, que no se inaugura un proyecto del MIBET o Familia Feliz. ¿Tienen los préstamos para adquirir una vivienda alguna traba? Quizá un porcentaje muy alto, o ¿cómo se maneja esa hermenéutica, esa mecánica? Mire, los rangos de precio de Familia Feliz van desde el 1.500.000 por unidad habitacional hasta 3,5 millones. No puede salir. No puede pasar de ahí. No puede pasar de ahí. Esos son de bajo nivel, de bajo costo. Bajo costo. Bajo costo es hasta 5 millones, ahora 4.80. Pero esas casitas un apartamento de 5 millones, generalmente es difícil que tenga, ¿cómo se llama? Yo estoy pensando en el nombre que lleva eso. Garaje no. ¿Cómo le llaman? Marquesina. Marquesina.
Ahí no hay nada, eso está imposibilitado para la clase media que tiene 2 vehículos, que tiene un nivel de vida por encima, pero es que realmente el área de viviendas está por las nubes aquí para Claro. hasta para la clase media. Ronda los, Que necesita, si tiene 3 hijos, 3 habitaciones. ronda los 1.280 dólares el metro cuadrado de construcción para una vivienda clase media, media baja. ¿Qué ha encarecido tanto el metro de construcción? Bueno, está un poquito estable ahora, pero con relación a 2020, 2019, ha crecido cerca de un 60-70% el costo de construcción. ¿En qué momento empezó aquí a trabajarse con el sistema fiduciario? ¿Cuándo empezó? El fideicomiso inmobiliario, que es el que más se conoce, que hay otros fideicomisos mucho más importantes todavía y más buenos, o sea, más afín con el tema comercial, menos trabajoso inclusive. El fideicomiso inmobiliario o el régimen fiduciario, como dije ahorita, la ley se promulga en el 2011, junio 2011, y viene a entrar en vigencia en el 2013, 2 años después, cuando un gurú de la construcción en Santo Domingo se atrevió a querer A decir que era necesario. incursionar en el sector con ese régimen incluido. El señor Tato Bisonó fue, que valga la payola, la promoción, fue el primero en dar al traste o en trabajar más bien con este modelo fiduciario en Ciudad Juan Bosch. Hoy por hoy él es ícono de ese sector y conocedor al 100. ¿Y dónde encajaban los préstamos que hacían, por ejemplo, entidades financieras como la Asociación Cibao, que empezó a trabajar la vivienda con préstamos generalmente a la gente, a sus asociados, afiliados? Sí, lo que pasa es que en materia fiduciaria o financiera, para engrosar todo, existe una nebulosa y una desinformación. Por ejemplo, usted, José Checo, dice: yo tengo un terreno que quiero desarrollar un fideicomiso. Lo quiero desarrollar con fideicomiso. Yo voy a hacer 10 apartamentos y lo quiero hacer con fideicomiso. Pero yo tengo mi banco. Mi banco central o mi banco favorito, mi banco cabecera, si se le puede llamar, es el Banco X. Y la fiduciaria corresponde a otro grupo empresarial bancario o financiero. Existe una doble moral en eso, o una falta de ética, donde, si bien es cierto que ambas estructuras pueden caminar de forma paralela, más sin embargo no contraponerse ninguna a otra, se usa como un chantaje. Si usted dice que su banco es Banreserva y la fiduciaria popular, uno u otro le dice: no, si no puede trabajar conmigo, yo no te acepto esa fiduciaria. Entonces, es natural. Sí, pero Es natural, no es lo pero correcto. no es legal. No es legal. Pues son dos estructuras paralelas, son dos estructuras que ciertamente van cada quien en su sentido. Tú Se trabajas van lo a canibalizar financiero una con y otra. yo trabajo lo fiduciario. Exacto. Si tú me das resultados y seguridad de que mis fondos van a estar respaldados, pues yo no tengo el por qué poner eso como una objeción. Hay otros promotores que dicen: no, mi banco es este. Si tú quieres administrar mi proyecto en materia fiduciaria, pues tú te adaptas a lo que yo tengo programado. Yo lo decía por la competencia, que es muy cerrada, y tú ves esa lucha en todos los aspectos de la banca comercial, Bueno, incluyendo hasta los fondos de pensiones, ARS. Sí. Hay un pleito aquí en eso, una guerrita Sí. subterránea que la gente no ve. Uno lo ve porque está en los medios y se da cuenta de eso. Hubo una ley que se derogó
donde citaba que los fideicomisos públicos única y exclusivamente se debían manejar con un banco financiero, que es el Banco del Estado. Así. Para todos. Para todos los fideicomisos públicos. El único banco que está autorizado o facultado para manejarlo es eso. Yo digo que más que un pro, eso viene en contra al desarrollo habitacional. ¿Por qué? Porque el tú saturar una área de una entidad financiera o más bien supeditar un programa habitacional o de cualquier tipo público a ser manejado por el Banco del Estado, le está cerrando la puerta a otros. Que tampoco hay un equilibrio ahí. No, y yo soy de lo que he dicho. El fideicomiso público puede ser manejado por cualquier banco comercial. O sea, no solo... Siempre y cuando sea fiscalizado por el órgano que tenemos de fiscalización, que es el DGI. Que es lo correcto. Sí, porque si es un solo banco, no hay competencia, no hay ninguna ventaja. No hay competencia, aumenta la burocracia y la fiscalización se hace mínima. Pero que también hay un riesgo. Yo estuve leyendo porque quería venir de que el sistema fiduciario también hay riesgo de inconsistencia, de fraude, de muchas cosas. Y aunque el riesgo es mínimo, porque está trabajando el gobierno, patrocinador, el banco y los beneficiarios, puede haber una cartera que se debilite y es pérdida para ese banco. Sí, pero para eso está el seguimiento. Ok. El seguimiento. Una obra o un proyecto te va diciendo a ti, de acuerdo a sus curvas y a sus picos, por dónde va. La salud de una obra tú la puedes visualizar fácil. ¿Para cuándo cubicó? ¿Cuál fue su cronograma? ¿Cuándo dijo que estaría en la segunda etapa? O sea, hay nomenclaturas pero hay un cumplimiento. Lógico. Aquí el gobierno ha cargado por lo menos 13 fideicomisos con el Banco de Reserva. Y como tú dices, yo sospecho que lo está cargando con una cartera pesada de crédito en un sistema que no es tan ágil, porque las viviendas son pesadas. Una deuda de 3, 4, 5 millones entre muchos participantes es un buen dinero, es una buena bolsa, una cartera. En ese sentido, esos fideicomisos público-privados tienen una ventaja, y es que como tienen fondos internacionales que se le inyecta, que hay que colocarlo, se hace más fácil. Por ejemplo, en Familia Feliz, la normativa o el funcionamiento es el siguiente. Usted va a desarrollar un proyecto de 5 edificios. Inmediatamente usted inició con la zapata, con la platea de esos 5 edificios, Familia Feliz le va desembolsando el inicial de cada uno de esos apartamentos que van en ese edificio, sin estar terminado. O sea, que eso le da una holgura a un desarrollador para poder capitalizarse y darle más rápido a la obra. Sí. O sea, en un edificio van 20 unidades habitacionales. Familia Feliz, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, tramitado por Banreserva, le hace el desembolso de esos 20 iniciales, que casi siempre son de 600,000 pesos, que lo pone el gobierno. Vamos a entrar en calor. Hace 20 días, quizá algo más, el ingeniero Manuel Estrella hizo una declaración bastante altisonante, fuerte, que retumbó, tal vez tú estás enterado, y denunció que la alianza pública y pública-privada había fracasado. Él es el responsable del monorriel aquí en Santiago, una obra que sobrepasa los 800 millones de dólares. ¿Por qué dijo, qué razón tiene el ingeniero? A ver si tú me puedes contestar esa pregunta, es decir, que esa alianza había fracasado. Gobierno, sector privado. Mira, quien lo dice
uno de los grandes constructores del país. Quien lo dice, no se le puede contradecir, amén, de que sea la parte que él está afectando con ese comentario. Y yo digo eso porque él no deja de tener razón en el tema del funcionamiento, de la liberación de liquidez. Los gobiernos, no solo este, los anteriores también, buscaban cuando un constructor o un proveedor del Estado coqueteaba o tenías afinidades con algún político contrario al gobierno de turno, siempre se acostumbraba a presionar, no le libere, no le... Yo tuve una experiencia cuando yo estaba... No le libere ubicaciones. Sí. O sea, que lo dejan Lo ahoguen. ahogar. Lógico. Eso es lo que se da y se ha dado. Una pugna entre sectores constructores Pero gravísimo. y funcionarios. No solo eso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Santiago que el monorriel. 14 kilómetros del monorriel. Yo haciendo los cálculos versus la inversión, que ahí es bueno que nosotros entremos en materia y llamemos la atención el por qué o dónde tuvo el fallo. El monorriel se ubicó o se proyectó con un monto y hoy por hoy el presupuesto de ejecución duplica. Hay un estudio que lo hizo el ingeniero Jeffrey Infante de la mano con la Secretaría de Ingeniería de la Fuerza del Pueblo, que es bueno verlo y verlo en su justa dimensión, no ni predispuesto ni fanatizado, porque ahí dan datos importantes e interesantes y es donde yo digo, por ejemplo, en los fideicomisos públicos, más que en los públicos privados, el ente fiscalizador, más que esa fiduciaria que está llamada a fiscalizar, somos nosotros. El pueblo. El pueblo. O sea, nosotros estamos facultados para ir con un documento a la fiduciaria de reserva y decirle, mira, el fideicomiso de red vial, ¿cuánto está recibiendo? ¿En qué se están usando los recursos? ¿Cómo se desembolsan? ¿Cuáles son los gastos existentes? ¿Por qué aumentó el mes pasado? O sea, yo, como un ciudadano normal, claro, agotando una serie de procesos, estoy facultado a ir a esa fiduciaria a fiscalizar. Claro. Por ejemplo, los fideicomisos, como en todo, tienen adenda para modificar algún presupuesto. Pero no más allá de 25%. Del 25%. Cuando tú hablas de que nosotros tenemos que cada kilómetro de monorriel está saliendo a 86 millones de dólares. Cada kilómetro. Se supone que debe costar ¿cuánto? Bueno, mitad. Si usted sería 44 lo que se presupuestó, 43. Ahora está costando 86. Si usted se fija, para hacer esa evaluación pudo haber existido una adenda para modificar el presupuesto por algo, porque obedece a una alza de los materiales, los aranceles y demás. Dólar, que yo qué. Totalmente. Y eso no sucedió. Porque la ley contempla un 25% de que no es la primera vez que se viola. Cuando se hace eso, lo que se opta es por demoler o eliminar ese fideicomiso y realizar otro. Para la misma obra, pero con estructuras diferentes. ¿Usted cree que el país está preparado para el crecimiento inminente que se ve en materia de construcción, en materia de fideicomiso, de que estos temas sean menos rígidos, de que la gente tenga más facilidad? Porque también inclusive el tema de Familia Feliz y todos esos programas que tiene el gobierno, eso es un problema, un tema complicado para usted poder optar por eso.
tiene que tener una relación política, tiene que tener a alguien que lo empuje, en fin, una serie de temas. ¿Usted cree que la población está preparada para el crecimiento, la banca para flexibilizar algunos elementos, que la gente se adapte a este tema del fideicomiso? ¿Existe una preparación ya para el futuro en este particular? Yo diría que sí. Hace falta fiscalización y control, única y exclusivamente. Y hace falta régimen de consecuencias. ¿Qué es régimen de consecuencias? Cuando yo tengo todas las condiciones para esbozar un proyecto que técnicamente es viable, validado por personalidades o técnicos de cada área, y hay uno de los sectores que bloquean. Hoy por hoy la ventanilla única está jugando un rol, pero todavía le hace falta ser más amigable con el usuario. Se necesitan esas campañas que antes existían, campañas que promovían hoy es el año de la agricultura, vamos todos a sembrar, hoy es el año de la educación, vamos todos a leer, o sea, esas campañas sociales han primido. Ahorita yo decía que los verdaderos fiscalizadores de los fideicomisos públicos somos nosotros. Por ejemplo, yo hacía una denuncia, yo como usuario soy un tanto psicorrígido en eso. Yo le hice una denuncia al responsable, al gerente de RD Vial, a Hostos Rizic, del por qué, y lo llamo a ustedes y a toda la población a que le den seguimiento a eso. Porque cuando usted pasa un peaje, el boleto que le entrega el cajero, cuando usted visualiza la hora, no está actualizado. ¿A qué se debe? Quizás para ahorrar papel, quizás para mayor rapidez, pero a la población le queda siempre la duda de por qué no me lo imprimiste. ¿Qué hiciste con los 100 pesos que yo te dejé? Entonces yo le hice una denuncia una vez, pública. Y eso tiene mucha lógica. Al señor Hostos Rizic. Y la respuesta que él me daba no me satisfacía. Y no me satisfacían porque no es verdad. Que porque el millón de usuarios que pase por cada una de esos carriles no lo pida, usted no lo esté dando. O se acabaron los papeles o tú me estés dando uno tan solo por seguridad. Por ejemplo, en mi caso, por seguridad. Yo salgo del peaje del 9 de la capital y vengo hacia Santiago. Si llegando a Bonao o llegando a La Vega me detiene una patrulla diciéndome que yo atropellé un ser humano en la vía y lo dejé abandonado, yo tengo forma con ese papel, claro, de demostrarle a la policía, no, a esa hora yo no estaba pasando Bonao, yo pasé ahora por Bonao, por un papel, tan solo por eso, por un sentido. Sí, pero es un punto importante. Sí, pero discúlpenme. Hay formas de tener eso que no es con un papel. Se estila, yo tengo que... Bueno, ahora la cédula viene con 100. Exacto, pero ¿qué resulta? Que en Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro ejemplo, usted tiene lo que se llama Easy Pass, o sea, paso fácil, que se traduce Ese me gusta más. Ese me gusta más. Entonces, cuando usted pasa por un toll, por el pago de un peaje, se registra la hora y la fecha, exactamente, sin que le entreguen un papel a usted. Es más, las estafetas han sido eliminadas en su gran mayoría, por lo menos en la ciudad de Nueva York, en Nueva York, en el estado de Nueva York, New Jersey, Connecticut, esos estados han eliminado las estafetas de pago que se usaba antes, porque ya todo el mundo tiene que tener el dispositivo electrónico que mide, se cobra del dinero que usted tiene y usted pasa por ahí como Pedro por su casa. Pero cuando usted entra a su cuenta, ahí está todo registrado. Su descuento. Y no tiene obstrucción. No. Yo entendía que
el nuevo peaje del 9, que se hizo aquí ya en, ¿cómo le llaman? En Pedro Brán, Sí. se trajo aquí frente a la entrada de Loma Linda. Yo entendía que venía sin caseta y sin brazo. Eso Pero nosotros, como usuarios, todavía no tenemos la educación. no para tenemos la educación. A eso que usted dice, está supeditado o enmarcado que cuando usted va a renovar la placa de un vehículo, usted necesita tener su Easy Pass. Exacto. Lo use o no lo use. ¿Por qué? Porque eso te da a ti una facilidad o un poder de pertenencia de que yo teniendo mi Easy Pass y voy para la capital, fácil, eso es extremadamente fácil. Tú identificarlo. O sea, hay menos oscuridad en que el peaje sea así a que sea manual, porque se presta para muchísimas cosas. Porque Pero no es la inclusive primera vez que yo oigo queja de la forma en que se maneja el dinero que se recauda en esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? En la caseta, en los peajes. Peaje. por ejemplo, yo tengo ese es el Easy Pass. Yo a través de esa plataforma, yo puedo saber cuánto yo tengo ahí. Me quedan $375. Me quedan en el Easy Pass, tengo vigente, que puedo. Aquí es igual, aquí hay una plataforma para eso. Hay la plataforma, pero la plataforma tiene falencias. Tiene muchas Bueno, falencias. hubo denuncias ¿Por qué? de que, por ejemplo, esta es la plataforma Yo la tengo aquí también, esa del misma, paso rápido. la de aquí. Pero yo tengo, por ejemplo, Es un lector óptico que tú un presentas. lector. No. En mi caso, vehículo. en mi caso tengo El en el cintillo. vehículo el cintillo que lo lee Sí, lo y lee. te da el paso. Ya. Sí, Muy pero bien. Aquí están los mecanismos, lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Fiscalización. Pueden adaptarse a la realidad. No se ha hecho una campaña Porque sobre todo. para colectivizar. Fiscalización Sobre y todo. control. Fiscalización Pero y mientras control. tanto, en lo que el hacha va y viene, yo creo que la campaña de actualizar las impresoras con respecto a la hora y todo lo demás, sí es importante hacerlo. Sí, pero eso es una pérdida de tiempo. Independientemente. En esta época- Hay que cumplir con la cuota nuestra. Pero en esta época eso es una pérdida de tiempo. Tú tienes que esperar que impriman, por ejemplo, cuando tú vas a pagar, tú tienes que esperar que te paguen. Entonces se llama una cola detrás, esperando que te paguen. Tú te puedes pasar fácilmente 20, 25 minutos ahí. Sí. Porque si la persona no tiene dinero, no tiene la cantidad o el dinero que tiene, por ejemplo, y no hay para devolverle, ahí hay un problema. Es lo que Automáticamente. debería Entonces, ser. lo correcto es ciertamente. que todo el mundo tenga su paso rápido, como se llame aquí. ¿Por qué? Porque eso evita, miren, en una ocasión a mí se me acabó el dinero en el Easy Pass. Y yo pasé como por 6 o 7 peajes. Y a mí me llegó inmediatamente el déficit que yo tenía. Inmediatamente. Lo tenía en el teléfono. Pero antes te mandaban un correo a tu casa. El correo llegaba primero que tú a la casa. Claro. O sea, si vamos a entrar en un... Óigame, yo he planteado una serie de cosas en este país y a través de este programa que son cosas que hay que llevarlas a cabo. Mire, nosotros tenemos casi 2 millones de personas, de dominicanos viviendo en Estados Unidos, que con la descendencia aumenta a muchísimo más de 2 millones, porque el dominicano dice que nace donde quiera, Sí. pero es dominicano. ¿Por qué nosotros no adoptamos las reglas de tránsito? Y eso es parte de las reglas de tránsito, el paso por los peajes para pagar la carretera. ¿Por qué no adoptamos esas reglas de tránsito de Estados Unidos cuando vienen? La mayor cantidad de turistas que vienen a este país son norteamericanos. Voluntad. Exacto. Voluntad. Entonces, ¿por qué no se hacen las cosas como se tienen que hacer? Vamos a civilizarnos, porque esos métodos son para facilitarle la vida a la gente. Totalmente. Entonces, que te aumentan el toll, bueno, sí, está bien. Por ejemplo, antes yo pagaba, qué sé yo, por pasar por el Triborough Bridge, para mencionar uno, o por George Washington Bridge. ¿Cuánto era que se pagaba? Pero ahora eso cuesta $8. ¿Entiendes? Juan, Pero eso te lo descuentan de ahí. Claro. Se te está acabando porque el Easy Pass te dice que se te está acabando el dinero. Te quedan tanto. Te lo va diciendo. Sí. Juan, 2 preguntitas breves para concluir. Tú hablabas de la casilla única, pero aquí hay
realmente una tremenda burocracia que no permite desarrollar los proyectos inmobiliarios. Tú oyes a diario el grito de Acoprovi, que se queja de que no se puede agilizar los proyectos porque la traba burocrática está de por medio. Y tú como economista, la segunda pregunta, ¿cómo ves la situación del país en este año 2026? Porque ya hablan de que enero tuvo un crecimiento de casi un 4%. Y yo no veo que haya cambiado las condiciones que imperaban en el 2025, que fue un año muy desastroso para la economía y para la propia sociedad dominicana, incluyendo el gobierno. Bien, mire, con relación a la pregunta de la ventanilla única, es funcional. Yo digo que es funcional, porque viene interlazada con cada uno de los procesos que se deben agotar. Ahora, ¿dónde radica el problema? En la costumbre o la falta de ética en darle el manejo a esas informaciones que llegan ahí. Porque la ventanilla única lo que te facilita a ti es tú tener que ir a la capital a depositar un sobre. Tú lo incluyes a través de un browse, toda la documentación que te están pidiendo. Ahora, quien recibe la información, ¿qué tratamiento le da? Le cayó el ejecutivo código 1234, pero José Checo lo conoce y lo llamó y le dijo, mira, yo tengo lo tuyo para que me agilice la mía, sácamela. Así sí. Adelántamela. Ahí radican una de la mayor problemática. Por eso yo ahorita decía, todavía se usa. Eso es común denominador. Tráfico de influencia es común denominador. Claro que sí. Yo decía ahorita, fiscalización y control, régimen de consecuencias. Lamentablemente aquí sobre todo el tema del régimen de consecuencias. Yo fui ayer a buscar una información. Origen. Yo fui ayer a una institución pública a buscar una información. Y en esa institución, unos requisitos tan sencillos como eso, que yo lo pude haber tenido por la página, como ellos me lo dijeron. Pero yo quise ir a ver el funcionamiento y qué tan amigable es yo tener una dependencia de esa institución aquí. Y me llamó poderosamente la atención de que 6 de las personas por la cual yo pasé a buscar la información no la manejaban. Hasta uno, que es que él tiene 20 años en la institución, señor mayor, me dijo, no, tienes que entrar a esta página y enviar un correo para que ellos te lo que tú estás solicitando. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el funcionamiento de tú tener el factor humano, un edificio funcionando en teoría y que cuando el usuario vaya no tenga ningún tipo de respuesta? Y respondiendo a la pregunta del crecimiento que lleva el país está llamado a crecer de forma abismal. Y el presidente Luis Abinader, en una intervención que tuvo en el norte, decía lo importante de invertir en la línea noroeste. No es mentira. Ahora, están dadas las condiciones para que esas zonas reciban inversiones de 5.500 millones de pesos como lo promete, de dólares, perdón, como lo promete Alba Bay, un proyecto turístico que se va a hacer en Montecristi. ¿Está la provincia acorde con ese crecimiento? No, claro. ¿Qué ha hecho el gobierno para poder facilitarle a ellos que vienen a invertir, para facilitarle la vía del desarrollo? Todavía donde se va a desarrollar Alba Bay no tenemos las vías de acceso realizadas. Pero también los acueductos y la calidad de la energía. Nada. Las vías de comunicación. Nada. No tenemos el soporte industrial y comercial. No tenemos fecha de cuándo se va a terminar el poder el puerto de Manzanillo.
Mira, incluso... No tenemos fecha de cuándo se va a déjame terminar. decirte, pero eso viene desde la devastación de Osoria. Eso viene de lejos. La línea noroeste ha sido el patito feo de este país. No, hoy por hoy se va a poner bien. Se le está poniendo atención. Bueno, ahí se firmó un acuerdo de unas instalaciones de Google para tirar el cable Exacto. internacional, Internacional. que entiendo que va a ser de ahí. Tiene que Todavía ser no ahí. se ha reflejado la zona, no se ha revelado la zona donde se va a Pero instalar, esa es la forma más fácil. pero yo entiendo que va a ser ahí. Porque déjame decirte algo. Las inversiones que vienen por ahí, Bueno, está en la Mira, planta. ahí tiene que mejorar el aeropuerto, que se habló de convertirlo en un aeropuerto internacional. Ahí tiene que mejorar. ya se tiene la concesión. Ya se tiene, exactamente. Pero ahí, la entrada del muelle, tú sabes que ese muelle de Manzanillo es uno de los 3 muelles más importantes profundos del del mundo. mundo. Sí. Del mundo, no estamos hablando de la República Dominicana. ¿Eh? Del mundo. Entonces, ese muelle, yo medí el muelle con un sonar hace mucho tiempo que lo medimos y tiene una profundidad espantosa. ¿A usted le gusta la pesca? Sí. Yo Lo invito a... Yo soy submarinista. Ah, qué bueno. Tengo licencia de scuba diving. Y bueno, ya hace muchísimo tiempo que la tengo. Pero ese es mi hobby. Qué O sea, bien, eso, qué bien. Eso es lo que me gusta. Bueno, pero viendo el contexto de Manzanillo, Manzanillo en una época, acuérdense de la Granada Company, que fue la que hizo el espigón que existe, que se ha mejorado, se agrandó para buques de mayor calado y de mayor longitud. Pero no es un solo muelle que hace falta ahí, un solo espigón. Ahí hacen falta por lo menos 4 o 5 muelles. Mínimo. Porque tenemos ahí una de las mejores salinas que hay en el mundo. Sí. En el Cayo Salinas. Sí. Esa sal de ahí es excelente. Yo se la recomiendo a todo el mundo que la salina que consuma sea de ahí. Entonces, hay tanto que explotar en la zona y han pasado gobierno y ahora que se está haciendo algo. Por ejemplo, la circunvalación de Navarrete, eso va a traer un desarrollo fuera de serie. Se sacrificó una partecita pequeña para el cultivo del arroz, pero se va a compensar con otras tierras que van también a entrar dentro del renglón. Totalmente. Hay que resolver muchos problemas en la otra parte de la carretera, la que va por Guayubín, la que va por ahí por el Pocito. Por eso. Esa está resuelta, esa está bonita. Está bonita, pero es una carretera muy estrecha, Muy estrecha. porque esa era la vía del tren. Esa era la vía del tren. Y se cree que por ahí va a pasar el tren. Debe pasar. El tren que va de Multimodal Caucedo Manzanillo, Debe que pasar. está proyectado porque por ahí que va. Lilis, un dictador, Hace 100 y pico de años. hace 100 y pico de años, creó el tren de la República Dominicana. ¿Y qué hacía ese tren? Unificaba los muelles de mayor calado y de mayor movimiento económico del país, desde Manzanillo hasta Sánchez, en el Golfo de la Flecha. Los países crecen cuando se intercomunican. Cuando se comunican los medios de producción. Juan, muchas gracias. Ha sido Bueno, muy amable y fructífera este diálogo aquí. Hemos tenido el placer en esta mañana de tener con nosotros al licenciado Juan de Jesús Pimentel Toribio, vicesecretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo y experto en materia fiduciaria. Muchas gracias y te invitaremos por acá. Gracias. No tan técnico para que hable de muy política. muy Hoy ameno. nos enfocamos en la fiducia. No, y estoy abierto para compartir los pocos conocimientos que tengo de la materia y seguir impulsando lo que es el vehículo fiduciario, que yo creo que los próximos gobiernos que sucedan deben de hacer énfasis en que no se construya nada si no está de por medio este instrumento. Esto lo que viene es a robustecer, a darle garantía, a darle seguridad a las 3 partes. Entonces, por eso yo entiendo que nosotros debemos tenerlo como norma. En los países desarrollados ya eso es un tema de norma, es un requisito. Muchas gracias. O sea, hermano. dejó de ser tema. Sí. Bueno, nosotros continuamos en el Poder de la Mañana. Hay más contenido.
Vamos a la pausa, Leo.